Hubo una conversación. Una conversación entre dos personas en una habitación que nadie más estaba viendo. Versiones sin confirmar apuntan a que esa conversación ocurrió hace ya varias semanas, pero recién ahora, en las últimas 72 horas, empezó a filtrarse en grupos privados de WhatsApp, en cuentas anónimas de X, en foros donde la gente que sigue a la familia Aguilar de cerca comparte lo que los medios grandes todavía no se atreven a tocar. Dicen que Pepe Aguilar le habría dejado claro a Ángela lo que podía y lo que no podía decir en público sobre Caso. Dicen que hubo una instrucción directa. Un límite trazado con palabras que no dejaban espacio para la duda. Y que Ángela, según testimonios que no han podido ser verificados de forma independiente, habría aceptado sin discutir demasiado porque la dinámica entre padre e hija en esa familia no funciona como en otras familias. Ahí las reglas las pone uno solo. Y el que las pone lleva décadas en esta industria sabiendo exactamente qué tipo de declaraciones generan titulares que después no se pueden apagar. El bombazo llegó esta semana sin anuncio previo, sin campaña mediática detrás, sin que ningún medio tradicional lo reportara primero. Llegó desde abajo, desde los espacios donde la gente que sigue esto en tiempo real comparte capturas sin editar y audio sin procesar. Y lo que vino después nadie lo vio venir porque lo que parecía una decisión de imagen terminó revelando algo mucho más oscuro sobre cómo funciona el control narrativo en una de las familias más poderosas del regional mexicano. ¿Por qué un padre con la trayectoria de Pepe Aguilar necesitaría prohibirle a su hija hablar de la ex de su yerno en entrevistas? ¿Qué tipo de declaración teme que salga de la boca de Ángela que todavía no haya salido? ¿Qué sabe el que nosotros no sabemos sobre lo que realmente pasó entre Nodal y Caso que requiere ese nivel de control? ¿Y por qué justo ahora, cuando Caso está en medio de una gira que la tiene llenando recintos en 2 continentes, cuando su nombre genera más conversación que nunca, cuando los números están demostrando que la narrativa de la que iba a quedar atrás era falsa desde el principio? Suscríbete ahora mismo porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué esa prohibición tiene menos que ver con proteger a Ángela y mucho más con proteger la imagen de Nodal en un momento en que esa imagen está más frágil de lo que parece desde afuera. Vas a entender por qué las declaraciones que Ángela no puede hacer en público son exactamente las que el público lleva meses queriendo escuchar. Y vas a saber qué hay detrás de una familia que construyó su imperio sobre la base del control total de su narrativa y que ahora está descubriendo que en 2025 ese control ya no funciona como funcionaba antes. Dale like, comenta lo que piensas, porque lo que viene no lo ha contado nadie con el mapa completo de lo que está ocurriendo detrás de las cámaras en una de las familias más vigiladas del espectáculo mexicano. La primera filtración llegó el martes 20 de mayo de 2025. Un usuario anónimo en un foro de fans de Ángela Aguilar publicó un mensaje corto que decía, Pepe le prohibió hablar de Caso. Confirmado por alguien cercano al equipo. El mensaje no tenía captura, no tenía audio, no tenía ningún tipo de respaldo más allá de la palabra del que lo escribió. En condiciones normales, ese tipo de rumor habría muerto ahí mismo. Pero en las siguientes 6 horas, 3 cuentas distintas en X, sin conexión aparente entre ellas, publicaron variaciones de la misma información. Una decía que la prohibición venía directamente de Pepe. Otra que el equipo de comunicación de la familia había dado la instrucción. Una tercera que Ángela misma había comentado con alguien de su círculo cercano que no podía tocar el tema en entrevistas. Las 3 historias tenían diferencias en los detalles, pero coincidían en lo esencial. Había una restricción. Y esa restricción tenía nombre, Caso. Para el miércoles 21 de mayo, el rumor ya estaba en TikTok. No como noticia verificada, sino como contenido especulativo que los creadores de ese espacio saben empaquetar con la precisión de quien entiende que la gente no necesita confirmación oficial para empezar a creer algo. Los videos seguían la misma estructura, música dramática de fondo, texto en pantalla que decía Pepe Aguilar le prohibió a Ángela hablar de Caso. Clips reciclados de entrevistas anteriores donde Ángela evitaba mencionar a la Argentina, y en los comentarios, cientos de personas diciendo que ellos ya lo sabían, que lo habían visto venir, que era obvio desde el principio. El algoritmo hizo lo que hace siempre. Amplificó lo que ya estaba generando reacción. Y en cuestión de 48 horas, lo que había empezado como un rumor sin fuente en un foro cerrado se había convertido en un tema de conversación masivo en redes sociales sin que ningún medio tradicional lo tocara todavía. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué Pepe Aguilar necesitaría prohibirle a su hija hablar de Caso? La respuesta es más calculada de lo que pensaban.
Y tiene que ver con algo que ocurrió hace exactamente 3 meses, el 18 de febrero de 2025, en una entrevista que Ángela dio para un medio digital mexicano cuyo nombre no voy a mencionar todavía porque lo que importa no es dónde lo dijo, sino lo que dijo y cómo lo dijo. Le preguntaron por Nodal. Le preguntaron por la relación. Le preguntaron si había sido difícil lidiar con la atención mediática después de la boda. Ángela respondió con una frase que en ese momento pasó casi desapercibida pero que hoy, 3 meses después, con la prohibición sobre la mesa, cobra un peso completamente distinto. Dijo, hay cosas que uno no puede controlar, pero hay otras que sí, y nosotros decidimos controlar lo que podemos. La frase suena genérica. Suena a respuesta ensayada de alguien que lleva años entrenada para no decir nada controversial en cámara. Pero la gente que lleva tiempo siguiendo a esta familia de cerca notó algo. Notó que Ángela no dijo yo decido. Dijo nosotros decidimos. Y ese plural no es casual en una familia donde las decisiones importantes nunca las toma una sola persona. 3 semanas después de esa entrevista, el 12 de marzo de 2025, Pepe Aguilar publicó en su Instagram una foto con Ángela y Nodal en lo que parecía ser una cena familiar privada. La imagen en sí no tenía nada fuera de lo común. Pero el texto que la acompañaba sí. Decía, la familia es lo único que importa. Todo lo demás es ruido. El mensaje estaba dirigido hacia afuera, pero también hacia adentro. Porque en una familia como la de los Aguilar, donde cada palabra pública es supervisada, donde cada aparición está pensada con semanas de anticipación, un mensaje como ese no es casual. Es una declaración de principios. Es una forma de trazar un perímetro alrededor de lo que se puede decir y lo que no. Y el ruido al que Pepe se refería tenía nombre, aunque no lo mencionara. Tenía nombre y tenía apellido y estaba del otro lado del Atlántico llenando recintos mientras los medios mexicanos seguían insistiendo en que su carrera iba en caída libre. Ahora piensen en el timing. Febrero, Ángela habla de controlar lo que podemos. Marzo, Pepe publica la familia es lo único que importa, todo lo demás es ruido. Mayo, surge el rumor de que Pepe le habría prohibido a Ángela hablar de Casu en entrevistas. Y en medio de todo eso, Casu tiene 6 fechas agotadas en Estados Unidos, 2 noches llenas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y ventas confirmadas en Madrid y Barcelona para noviembre. Los números de Casu están subiendo. Y mientras los números suben, la familia Aguilar está construyendo un muro de silencio alrededor de su nombre. Eso no es coincidencia. Eso es estrategia. Hay algo que la gente que defiende a Pepe Aguilar repite en redes cada vez que este tema aparece. Dicen que es normal que un padre proteja a su hija. Dicen que cualquier padre haría lo mismo. Dicen que Pepe solo está cuidando a Ángela de un tema que podría generarle problemas innecesarios con la prensa. Y todo eso suena razonable hasta que uno se para a pensar en lo que realmente significa proteger en este contexto. Porque prohibirle a tu hija hablar de alguien en público no es protegerla de la prensa. Es proteger una narrativa. Es asegurarte de que la versión oficial de lo que pasó entre Nodal y Casu sea la única versión que circule. Es evitar que salga a la luz cualquier cosa que Ángela pueda saber, cualquier cosa que Ángela pueda haber visto, cualquier cosa que Ángela pueda haber escuchado durante los meses en que la relación de Nodal con Casu se estaba desmoronando y la relación de Nodal con ella estaba arrancando. Volvamos a febrero de 2024. Nodal y Casu estaban juntos. Tenían una hija. Vivían en Argentina. Todo parecía funcionar desde afuera. Pero según versiones que circularon después en medios argentinos, la relación ya estaba rota por dentro. Trascendió que Nodal habría empezado a distanciarse emocionalmente meses antes de la separación oficial. Trascendió que hubo viajes a México que Casu no acompañó. Trascendió que en esos viajes Nodal habría coincidido con Ángela en eventos familiares, en reuniones privadas, en espacios donde la presencia de ella no levantó sospecha porque la conocían de toda la vida. Y trascendió también que para cuando la separación de Nodal y Casu se hizo pública en abril de 2024, Ángela ya estaba en la foto. No como rumor, como realidad confirmada en cuestión de semanas. La pregunta que nunca se respondió oficialmente es esta: ¿cuándo empezó realmente la relación entre Nodal y Ángela? ¿Empezó después de que Nodal terminó con Casu? ¿O empezó antes, mientras Nodal todavía estaba con Casu, en esos viajes a México que Casu no acompañó, en esas reuniones familiares donde Ángela estaba presente y nadie sospechaba nada porque ella era la hija de Pepe Aguilar y Nodal era el amigo de la familia? Esa pregunta nunca la respondió Nodal. Nunca la respondió Ángela. Y nunca la respondió Pepe.
Pero prohibirle a Ángela hablar de caso en entrevistas suena mucho a un intento de asegurarse de que esa pregunta nunca tenga una respuesta que no puedan controlar. Comenta ahora qué piensas. ¿Tú crees que Ángela sabe algo que todavía no ha dicho? ¿Crees que Pepe tiene razones legítimas para prohibirle hablar del tema o crees que es puro control de imagen? Los que llevan tiempo siguiendo esto, ponlo. Y suscríbete porque lo que viene ahora es la reacción de los fans y como esa reacción está empezando a cambiar la forma en que el público mexicano y argentino ven esta historia completa. El jueves 22 de mayo, una cuenta de fans de Casu en X publicó un hilo que se volvió viral en menos de 4 horas. El hilo empezaba con una captura del rumor sobre la prohibición de Pepe a Ángela. Y después de la captura venía una pregunta: si no hay nada que ocultar, ¿por qué prohibirle hablar? La pregunta era simple, directa y devastadora, porque invertía completamente la lógica del silencio. Si la familia Aguilar no tiene nada que ocultar, si todo lo que pasó entre Nodal y Casu fue limpio, si la relación con Ángela empezó después y no antes, ¿qué sentido tiene prohibirle a Ángela mencionar a Casu en entrevistas? ¿Qué riesgo hay en que Ángela diga le deseo lo mejor o respeto su historia con Cristian o cualquier frase genérica de buena educación que cualquier persona diría sobre la ex de su pareja? El hilo siguió. Pepe Aguilar construyó su carrera sobre la imagen de familia tradicional, valores, respeto. Pero prohibirle a tu hija hablar de alguien no es respeto. Es miedo. Miedo a que se caiga la narrativa que construyeron. Los comentarios explotaron. Miles de respuestas en cuestión de horas. Fans de Casu compartiendo el hilo. Fans de Ángela defendiendo a Pepe diciendo que era una decisión sensata. Fans de Nodal divididos entre los que creen que todo fue transparente y los que empiezan a dudar. Y en medio de todo eso, un dato que nadie esperaba. Cuentas de fans de Ángela, cuentas que la habían defendido durante meses, empezaron a cuestionar la prohibición. Empezaron a decir que si Ángela no puede hablar de Casu es porque hay algo que no quieren que salga. Y eso, compadres, es nuevo. Eso es un quiebre en la base de apoyo que la familia Aguilar había logrado mantener sólida durante todo este tiempo. Para el viernes 23 de mayo, el tema ya estaba en TikTok no solo como rumor sino como debate abierto. Los videos ya no solo repetían la noticia. Ahora analizaban las implicaciones. Un creador de contenido con más de 800,000 seguidores publicó un video de 4 minutos titulado ¿Por qué Pepe Aguilar le tiene miedo a Casu? El video arrancaba con una pregunta retórica: si Casu no representa ninguna amenaza, ¿por qué actuar como si la representara? Y después desarrollaba una línea argumental que muchos en redes ya venían construyendo desde hace meses. Que Pepe sabe que Casu tiene el respaldo del público argentino. Que Pepe sabe que los números de Casu están subiendo mientras la imagen de Nodal sigue siendo cuestionada. Que Pepe sabe que cualquier declaración de Ángela sobre Casu va a ser diseccionada palabra por millones de personas que ya tienen una opinión formada sobre quién es la víctima en esta historia. Y que prohibirle hablar es la forma más fácil de evitar que Ángela diga algo que después no se pueda borrar. El video tuvo 1.2 millones de vistas en menos de 24 horas. Y en los comentarios, algo que antes no se veía con tanta frecuencia, gente diciendo que Pepe Aguilar ya no les parece el padre protector que parecía al principio. Que les parece un hombre que está intentando controlar una narrativa que ya se le salió de las manos. Que les parece alguien que tiene más miedo del público que confianza en su propia versión de los hechos. Esa percepción, compadres, es la que más le duele a una familia como la de los Aguilar. Porque su poder no viene solo del dinero ni de los contratos ni de las conexiones. Viene de la imagen. Y la imagen se construye con la percepción del público. Y cuando el público empieza a percibir control en lugar de transparencia, la imagen se agrieta. Pero hay otra capa en todo esto que casi nadie está mencionando y que cambia completamente cómo se entiende la prohibición. Ángela Aguilar no es una adolescente. Tiene 21 años. Está casada. Es una mujer adulta con carrera propia, con contratos propios, con equipo de comunicación propio. Y sin embargo, según las versiones que están circulando, fue su padre quien tomó la decisión de prohibirle hablar de Casu en entrevistas. No su equipo de prensa. No su manager. No ella misma después de pensarlo. Fue Pepe. Eso habla de una dinámica de poder dentro de esa familia que el público ya intuía pero que ahora está viendo con claridad. Pepe no es solo el padre de Ángela. Es el que toma las decisiones. Es el que controla la narrativa. Es el que define qué se puede decir y qué no. Y Ángela, con 21 años, casada, con carrera propia, sigue obedeciendo sin cuestionarlo en público.
Hay un paralelo histórico que vale la pena traer aquí. En 2019, cuando Thalía publicó sus memorias, habló abiertamente de cómo su madre, Yolanda Miranda, controlaba cada aspecto de su carrera durante sus primeros años en la industria. Habló de cómo las decisiones importantes no las tomaba ella, aunque fuera ella la que estaba en el escenario. Habló de cómo ese control, que al principio parecía protección, terminó siendo una jaula de la que tardó años en salir. La historia de Thalía no es idéntica a la de Ángela, pero el patrón es el mismo. Un padre o una madre que construyó su vida alrededor de la industria del espectáculo y que ahora proyecta esa construcción sobre la vida de su hija. Que toma decisiones en nombre de la protección pero que en el fondo son decisiones de control. Que define los límites de lo que se puede decir y lo que no porque sabe que cualquier palabra fuera de lugar puede derrumbar una imagen que tardó décadas en construir. La diferencia entre Thalía y Ángela es que Thalía pudo contar su historia después. Pudo escribir sus memorias. Pudo hablar con la distancia del tiempo y la libertad de quien ya no depende de nadie para tomar sus decisiones. Ángela todavía está adentro. Todavía está bajo el mismo techo mediático que Pepe. Todavía comparte equipo, comparte narrativa, comparte imagen pública. Y mientras esté adentro, la posibilidad de que hable con libertad sobre lo que realmente sabe, sobre lo que realmente vio, sobre lo que realmente pasó entre Nodal y Casu, es casi nula. Ahora viene la parte que conecta todo esto con Nodal. Porque prohibirle a Ángela hablar de Casu no solo protege a Ángela, protege a Nodal. Y eso, compadres, es lo que muy pocos análisis están señalando con la claridad que merece. Nodal llegó a 2025 con la imagen más cuestionada de su carrera. La separación con Casu lo dejó marcado. La velocidad con la que se casó con Ángela generó sospechas que nunca se disiparon del todo. Y la narrativa de que todo fue limpio, de que la relación con Ángela empezó después y no antes, de que Casu quedó atrás por razones naturales y no por una traición, esa narrativa depende de que nadie que estuvo cerca en ese momento diga algo que la contradiga. Y Ángela estuvo cerca. Ángela estuvo ahí. Ángela sabe. Prohibirle hablar no es solo cuidarla a ella. Es cuidar a Nodal. Es asegurarse de que la versión oficial sea la única versión. Es evitar que en una entrevista desprevenida, en una pregunta que no estaba ensayada, en un momento de honestidad que se le escape, Ángela diga algo que confirme lo que millones de personas ya sospechan. Que la relación entre Nodal y Ángela no empezó después. Que empezó antes. Que hubo traslape. Que hubo engaño. Y que la imagen de familia tradicional que Pepe Aguilar vende desde hace décadas se construyó sobre una mentira que ahora están desesperados por mantener enterrada. Dale like si llegaste hasta aquí. Comenta qué piensas sobre esta prohibición. ¿Crees que Pepe tiene razón en proteger a su hija o crees que está protegiendo algo mucho más grande que la tranquilidad de Ángela? Los que ya tienen su teoría, pónganla. Porque ahora viene la última parte. La que explica por qué esta prohibición tiene implicaciones que van mucho más allá de una decisión familiar y que tocan el corazón de cómo funciona el poder mediático en la industria del regional mexicano. La familia Aguilar no construyó su imperio solo con talento. Lo construyó con control. Control de la narrativa, control de la imagen, control de cada detalle que el público ve. Pepe Aguilar lleva más de 3 décadas en esta industria. Sabe exactamente cómo funciona el juego. Sabe que en el espectáculo mexicano, la percepción es más importante que la realidad. Sabe que una historia bien contada vale más que una verdad mal defendida. Y sabe que el silencio, cuando se usa bien, es más poderoso que cualquier declaración. Por eso prohibirle a Ángela hablar de Casu no es una decisión impulsiva. Es una decisión estratégica. Es una forma de mantener el control sobre una narrativa que, si se les escapa, puede destruir todo lo que construyeron. Pero hay un problema con esa estrategia en 2025. Y el problema es que el control narrativo ya no funciona como funcionaba antes. Antes, cuando un artista o una familia poderosa decidía que un tema no se iba a tocar, los medios tradicionales obedecían. Los periodistas no preguntaban. Los programas de televisión no mencionaban. Y el público, que solo tenía acceso a lo que los medios grandes decidían mostrar, aceptaba el silencio como parte del juego. Pero hoy el público tiene acceso directo. Tiene redes sociales. Tiene TikTok. Tiene X. Tiene espacios donde puede armar su propia versión de los hechos sin necesitar que ningún medio tradicional se la valide. Y cuando una familia como la de los Aguilar intenta imponer silencio en 2025, lo único que logra es confirmar que hay algo que ocultar.
El sábado 24 de mayo, una cuenta de chismes en Instagram con más de 2 millones de seguidores publicó una encuesta. La pregunta era simple: ¿crees que Pepe Aguilar tiene razón en prohibirle a Ángela hablar de Casu? Las opciones eran dos: sí, está protegiendo a su hija, y no, está ocultando algo. En menos de 6 horas, la encuesta tuvo más de 150,000 votos. Y el resultado fue contundente: 68% dijo que Pepe está ocultando algo. Solo 32% dijo que está protegiendo a su hija. Esa diferencia, compadres, es brutal. Porque significa que más de 2/3 del público que sigue esta historia ya no le cree a la versión oficial. Ya no le cree a Pepe. Ya no le cree a la narrativa de que todo fue limpio y transparente. Y eso es algo que ninguna estrategia de comunicación puede revertir una vez que se instaló en la percepción masiva. Mientras eso ocurría en redes, Casu estaba en Los Ángeles preparando su presentación en el YouTube Theater de Inglewood. Un recinto con capacidad para más de 6,000 personas. Entradas agotadas semanas antes del show. Y el 25 de mayo, cuando subió al escenario frente a un público que coreó cada una de sus canciones de principio a fin, no mencionó a Nodal. No mencionó a Ángela. No mencionó a Pepe. No tuvo que hacerlo. Porque los números hablaban solos. Porque el aforo hablaba solo. Porque la gente que había pagado su boleto y había viajado desde distintos puntos de California para verla hablaba sola. Y porque en 2025, cuando una artista a la que los medios pintaron como la que iba a quedar atrás llena un recinto de 6,000 personas mientras la familia que intentó silenciar su nombre está en medio de una crisis de imagen, la respuesta no necesita palabras. Hay algo más que vale la pena señalar antes de cerrar. Prohibirle a Ángela hablar de Casu también tiene implicaciones legales que muy pocos están considerando. Porque si en algún momento Casu decide hablar públicamente sobre lo que realmente pasó, si decide contar su versión completa de cómo terminó su relación con Nodal y cómo empezó la relación de Nodal con Ángela, la familia Aguilar va a tener muy pocas herramientas para defenderse. No pueden obligar a Casu a callarse. No tienen control sobre ella. No tienen manera de impedirle que cuente lo que sabe. Y si Ángela, por instrucción de su padre, se ha mantenido en silencio todo este tiempo, cuando Casu hable la única versión pública va a ser la de ella. Y esa versión, compadres, puede ser devastadora. Porque Casu no es una artista sin recursos. No es alguien que dependa de la industria mexicana para seguir adelante. Tiene su propia carrera en Argentina. Tiene su propio público. Tiene sus propios números. Y tiene una historia que contar que millones de personas están esperando escuchar. Hasta ahora ha elegido el silencio. Ha elegido no hablar. Ha elegido dejar que su trabajo hable por ella. Pero el silencio tiene un límite. Y si ese límite se cruza, si en algún momento Casu decide que ya es hora de contar su versión, la prohibición de Pepe a Ángela va a quedar expuesta como lo que realmente es. Un intento desesperado de controlar una narrativa que ya se les escapó de las manos. La pregunta que queda flotando es esta: ¿hasta cuándo va a durar el silencio? ¿Hasta cuándo Ángela va a obedecer la instrucción de su padre sin cuestionarla en público? ¿Hasta cuándo Nodal va a seguir escondido detrás de la imagen que Pepe Aguilar construyó para protegerlo? ¿Y hasta cuándo Casu va a seguir dejando que otros cuenten su historia sin contar la suya? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero tienen peso. Y ese peso va a seguir creciendo con cada concierto agotado que Casu sume a su gira, con cada vez que alguien en redes pregunte por qué Ángela no puede hablar, con cada vez que la contradicción entre la imagen pública de los Aguilar y la realidad de lo que pasó se haga más evidente. Esta historia no terminó. Apenas está empezando. Porque prohibirle a alguien hablar no hace que la verdad desaparezca. Solo la pospone. Y cuando una verdad se pospone demasiado tiempo, cuando se entierra bajo capas de silencio y control y estrategia de imagen, lo que termina saliendo es mucho más grande de lo que habría sido si se hubiera dicho desde el principio. Pepe Aguilar lo sabe. Nodal lo sabe. Ángela lo sabe. Y Casu, que sigue llenando recintos mientras ellos intentan mantener el control, también lo sabe. La diferencia es que ella no tiene nada que ocultar. Y ellos tienen todo que perder.